Lo primero, ante todo, buenos días. Yo soy Fidel Molina, soy el presidente del Grupo Comatel y, por otra parte, soy presidente de SOS Hostelería. Sobre todo, quiero darle la bienvenida a este acto que celebramos hoy aquí en Valencia, en unos locales emblemáticos de aquí, de nuestra ciudad, el Ateneo Mercantil. Quería darle la bienvenida, sobre todo, a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho en la situación que nos encontramos en este momento en el país y quisiera agradecerles de todo corazón su asistencia a este acto. Quisiera recordar a las personas que no han podido venir de Zaragoza, de Aragón, que han sido bastantes, presidente de la Asociación de Operadores de Aragón, presidente de Salones y diferentes personas importantes de la operativa diaria en la Comunidad de Aragón, que debido a las circunstancias que nos encontramos habían pagado para estar aquí en este acto y no han podido asistir. Entonces, les mantendremos informados de todo lo que desarrollemos hoy aquí en el Ateneo. Quisiera darle las gracias también a empresas tan emblemáticas en el nivel de hostelería como son Cafés Candelas, que se encuentra aquí con nosotros, Mafre, Nestlé, Nespresso y otras muchas. Y también agradecer al directivo de la asociación Adislep, que es don Bernardo, que se encuentra hoy aquí con nosotros y que estará luego posteriormente también en una ponencia, que representa a la Asociación de Distribuidores en el Canal Horeca de toda la Comunidad Valenciana. Os voy a contar un poquito cuál ha sido la historia y el recorrido y el porqué de SOS Hostelería, ¿no? Yo creo que empezaremos como hace aproximadamente 6 meses, un grupo de amigos, amigas, empresarios, empresarias, autónomos, entre los que se encontraban cocineros, cocineras, camareros. Decidimos organizarnos en torno a una plataforma que nos sirviera para defender con eficacia los intereses del sector hostelero de la Comunidad Valenciana. Estábamos empezando a hablar de las cosas necesarias que teníamos que hacer cuando el Gobierno del Botanic puso encima de la mesa una ley, la famosa ley del juego, que eliminaba las máquinas recreativas de tipo B en todos los bares. Si habéis leído el reglamento, habéis leído la ley, sabéis que en el borrador anteriormente los bares se interpretaban como locales de juego y los locales de juego no podían estar a menos de 850 metros de cualquier centro educativo de secundaria. Por lo tanto, todos los bares, a la terminación de sus licencias que tenían operativas, dejaban de tener máquinas. La situación hoy en día es que ningún local nuevo, bar, puede tener licencia de máquinas. Cualquier local que se abre en este momento y que se quiere considerar un bar, no tiene permiso para tener máquinas de juego en los bares. Los que ya están, pero no va a haber ninguno más. Bueno, pues hasta ese momento, aquí el señor Santiago Moreno y Fidel Molina, estuvimos reunidos con una persona del Botanic y logramos que entendiera realmente cuál era el problema de la hostelería si realmente se eliminaban esas máquinas de los bares. Conseguimos, creo, y a las pruebas me remito, que se reconsiderara eso y fue lo único que quisieron reconsiderar. ¿Vale? Muchos bares pueden pagar la cuota de autónomos a raíz del tema de los ingresos que tienen de las máquinas de juego, la luz o el alquiler del local. Sin estos ingresos, muchos de ellos no podrían llegar a final de mes. Todos somos conscientes y anoche, en el pequeño evento que tuvimos con los diferentes ponentes, y con algunas personas representativas de canales de distribución de Horeca, en bares, restaurantes, cafeterías, nos comentaban cuál era la situación de ellos y cómo había disminuido la venta de los diferentes productos y la cantidad de bares que seguían cerrados todavía. Pues si a esta situación que nos encontramos en este momento les eliminamos los ingresos que tienen de las máquinas de juego, muy posiblemente el volumen de cierre sería muchísimo mayor todavía. No tenemos que irnos muy lejos para analizar algunas noticias que luego más adelante debatiremos. Hay un estudio por ahí que desde el 2010 hasta hace un año se habían cerrado en España unos 20.000 bares. ¿Vale? Llegó el coronavirus y con él las medidas del Gobierno, el cierre de los locales, los ERTE, el confinamiento. Durante ese tiempo estuvimos trabajando todos los días, y tengo que dejarlo muy claro porque realmente fue así, todos los días para intentar promover acciones, ideas, que pudieran ayudar a que el Gobierno del Botanic y a que las diferentes administraciones locales pusieran en marcha algunas medidas que pudieran ayudar a los bares,
a esos famosos bares que todos bien conocemos, ¿no? Hicimos propuestas, hablamos con el Gobierno y con todos los partidos. Algunas de esas propuestas ni las contestaron. Aquí tengo la carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no nos hizo ni el más mínimo caso. Nos mandó que habláramos con el conseller, que se pondría en contacto con nosotros, y jamás recibimos una llamada. Presentamos nuestro manual sanitario de desconfinamiento para garantizar que los bares y restaurantes pudieran reabrir con garantías. Hablamos con los ayuntamientos para conseguir ampliar el espacio de las terrazas en las calles. En algunas ciudades y pueblos lo conseguimos y en otras no. Solicitamos reducciones en el IBI, solicitamos en el tema de las basuras, hicimos 100.000 historias, pero todos los días estábamos inventando algo y todos los días estábamos en la boca de toda la gente. Hemos trabajado mucho en estos meses, hemos propuesto planes de reactivación del sector, hemos solicitado la rebaja de tasas, impuestos, hemos aportado nuestro granito de arena para que los barrios no queden desiertos. Lo hemos hecho solos, empresarios que sabemos lo que significa levantarse de madrugada para levantar la persiana y pagar a los trabajadores y proveedores. Nadie nos ha regalado nada. A ninguno de nosotros nadie nos ha regalado nada. Todos sabemos lo que es trabajar, ¿vale? Yo creo que todos nosotros lo hemos aprendido muy bien. Desde los partidos del Botanic, algunos han intentado desprestigiar a nuestro sector, acusándonos de que detrás de nosotros existían poderosos lobbies con intereses ocultos. No sé qué interés oculto podemos tener ninguno de nosotros, de verdad. Yo no sé qué interés oculto podemos tener ninguno de nosotros. El único interés oculto es levantarnos por la mañana, ir a trabajar y acabar la noche, como diría mi hija, desringá, destrozado y con ganas de coger la cama para el día siguiente volverse a levantar y volver a seguir haciendo lo que sabemos hacer, trabajar y crear empleo, que parece ser que no lo han entendido todavía. Solo tenemos un interés muy claro, nuestros bares, restaurantes, que sigan abiertos, que podamos mantener los puestos de trabajo y que la economía valenciana funcione. Yo creo que ya es bastante, ¿no? Me parece que no es poco. Me hace gracia algunos comentarios, ¿no? Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el otro día en prensa sale y dice, bueno, lo que necesitamos en este momento es que se cree empleo. Pero ¿cómo puedes tener la cara tan dura? ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? ¿Qué es eso de que se cree empleo? ¿Tú te llamas socialista obrero español? Yo no lo puedo entender. Tengo un problema y es que no tengo pelos en la lengua. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que tú digas que representas al Partido Socialista Obrero Español? ¿Acaso no saben la cantidad de gente que están tirando al paro? ¿Acaso no son conscientes en una situación como la que nos encontramos en estos momentos de la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo? ¿Acaso no se dan cuenta de la cantidad de bares que se van a cerrar? Todos vosotros que estáis aquí, uno como distribuidores de bebida, otros como operadores, otros como fabricantes, sabéis lo que son los bares y sabéis qué personas son las que se encuentran detrás de un bar, de la barra de un bar. Gente de 50 y tantos años en adelante, gente que normalmente no tiene una preparación. Si esa gente se queda sin ese puesto de trabajo, sin esos ingresos, ¿me queréis decir dónde va esa gente a buscar empleo? Y más hoy en día la situación que nos encontramos. Bueno, pues es el presidente de la Generalitat y es del Partido Socialista Obrero Español. No me lo puedo creer. Recuerdo todavía cuando mi madre vivía, en las primeras elecciones me acompañaba a echar el voto. Y me decía, este es el que tienes que echar. El Partido Socialista Obrero Español. Y me decía, tu abuelo lo mataron los... Esto ha sido una cosa que hemos vivido todos nosotros debido a la edad que tenemos, ¿no? Hoy en día, lo siento mucho, mi voto no va ahí. Y lo tengo que decir así de claro. Me duele mucho porque me considero una persona que, como todos vosotros, habéis nacido de la nada, que habéis trabajado mucho a lo largo de vuestra vida y habéis conseguido lo que tenéis con vuestro esfuerzo. ¿Eh? ¿Tú no? Bueno, que habéis conseguido lo que tenéis gracias a vuestro esfuerzo y sacrificio, pero lo siento mucho, mi voto no va ahí. Imposible. Los 35.000 establecimientos de hostelería existentes en la Comunidad Valenciana que dan empleo a 190.000 personas, tienen una facturación de algo más de 12.000 millones de euros. Si esto lo dijéramos en pesetas, nos asustaríamos. Que representa un 6,4% de la riqueza regional.
Queremos que el Gobierno de la Generalitat proteja al sector en su conjunto, a los dueños y trabajadores de bares y restaurantes, pero también a los fabricantes de bebida, de alimentación y a las empresas de distribución y logística, a las empresas operadoras también. ¿Por qué? Porque también participamos del negocio de cada uno de los bares. Somos parte de ese negocio. Somos parte de ese negocio. O sea, no somos algo, un ente diferente y distinto, ¿no? Somos parte de ese negocio. O sea, nuestro negocio se desarrolla también con el bar. Si el bar no está, nuestro negocio no existe. Entonces somos parte, igual que lo es el café, igual que lo es la cerveza, igual que lo es... Somos parte de ese negocio. Y así lo tenemos que manifestar, porque creo que es interesante que de una vez por todas se den cuenta de que no somos algo abstracto y real y que no formamos parte de la sociedad. No, nosotros somos parte de ese negocio y formamos parte de él y creamos riqueza conjuntamente con él. Y si dentro de ese negocio eliminamos una parte de él, una pata, posiblemente andará cojo. Imaginaos que les dicen que a partir de mañana no pueden vender café porque el café tiene cafeína y altera los nervios de la gente. Pues imagínate el problema que tendría el bar. O que no puede vender cerveza. Pues las máquinas es una parte también del negocio. Cada parte de los que se encuentran dentro de esos establecimientos forman parte de ese negocio. Esa jornada es la primera de las acciones que vamos a desarrollar como SOS Hostelería. En su nueva andadura como asociación, os tengo que decir que ya estamos en marcha, ya se ha solicitado, ya está concedido y ahora tenemos que esperar 2 o 3 meses para que nos den el CIF, ¿vale? Hoy analizamos el impacto de la nefasta ley de juego sobre la hostelería y el turismo. La obligatoriedad del mando de activación de las máquinas. Es otro tema que con el representante del Partido Socialista que estuvimos reunidos en su momento, no hubo forma que lo entendiera. Y sin embargo, cuando se celebró la comisión, cuando salíamos, que habíamos estado allí, me lo encontré en la puerta y quedó en hablar conmigo para volver a reconsiderar el tema. Nos estuvimos guaseando y os tengo que decir que hasta el último momento me engañó. Y lo tengo que decir claro, o sea, y las pruebas están aquí. Porque 2 días antes me dice por WhatsApp de que no había absolutamente nada y a los 2 días aprobaron la ley de juego. ¿Vale? Entonces, eso tengo que decir que a nosotros no lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Nos parece un despropósito. Por eso seguiremos trabajando y peleando para que este sector no se muera y salga con más fuerza de los envites del coronavirus y de la Administración. A mí particularmente me preocupa más la Administración que el coronavirus, que no quiere decir que no sea peligrosa. No vayáis a malinterpretar mis palabras, que no es eso, ¿vale? Quisiera hacer unas puntualizaciones solamente, aunque luego posteriormente entraremos en ellos, unas pequeñas anotaciones, y le daré paso a Santiago, que ya está nervioso. Dentro del informe o la memoria de juego del año 2018, que es un informe que emite la Comunidad Valenciana, que emite la Administración, hay un apartado que es la reducción del número de máquinas de hostelería entre el año 17 y 18. Bajó un 10,13% de las máquinas en hostelería en bares. Hay otro dato, para que vayamos avanzando a lo largo de esta mañana. La ONCE subió su facturación entre el 17 y el 18 un 6,35%. Las inspecciones de máquinas, Santiago, concluimos que estamos hablando de unas 60, 60 y tantas mil inspecciones donde no se detecta un menor. Todas estas cosas se irán hablando a lo largo de la mañana y vamos a profundizar detenidamente en todas ellas, pero hay muchísimas más que nos van a sorprender. Entonces, vuelvo a repetir, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por haber asistido al acto, que no significa ni más ni menos que el principio de un gran número de acciones que vamos a llevar a cabo a través de SOS Hostelería ahora para intentar defender los intereses de todos los que participamos dentro de lo que es el sector de la hostelería, dentro de todos los bares. Muchas gracias y vamos a ver cómo adelanta la jornada. Bueno, soy José Ignacio Ferrer, director de la revista Sector del Juego,
y director fundador de las Ferias Polloc, que por desgracia este año pues no hemos podido celebrar aquí en Valencia. La verdad es que no se puede decir más alto y más claro, Fidel. Bueno, tú siempre te caracterizas por eso, con lo cual, bienvenidos sean estos momentos, que yo creo que al final el sector tiene que empezar ya a alzar la voz porque el atropello es total. Y yo también he vivido un poco, como otra revista que está aquí representada de Azar, hemos vivido bastante en primera persona el movimiento de SEO Hostelería y tengo que felicitarte, porque al final yo creo que hay que salir a la calle, hay que mostrarse como uno es y hay que defender lo suyo. Me parece que este gobierno, independientemente de las inclinaciones políticas que tenga cada uno, ha atropellado literalmente al sector, ¿no? Y lo ha ninguneado también, porque además de atropellarlo, ningunearlo, eso duele bastante, ¿no? Y además incluso ahora mismo hay una comisión para la reactivación de la economía valenciana y la Dirección General de Tributos y Juego dijo que no iba a implantar ninguna medida facilitadora para el sector del juego. Bueno, yo creo que sinceramente en cualquier otro sector esto no pasa. No ha pasado en Toyota, o en Nissan, perdón, que la gente salió a la calle, que Radio Televisión Española le dedicó un programa casi íntegro de informe semanal. No pasa en ningún sector nada más que aquí. Y bueno, creo que estas iniciativas, pues sinceramente, son muy bien recibidas y casi como un símil futbolístico, ¿no? Yo el otro día veía al Leganés. En el último partido estuvo a punto de quedarse en primera división. Pues aquí es el símil futbolístico con el Leganés, ¿no? Coraje, punto honor, entrega, lucha. ¿No lo ha conseguido? Bueno, lo conseguirá. Paso ya a la presentación. Esto era algo improvisado, no lo tenía previsto, pero bueno, después de la magnífica presentación de Fidel, tenía que decirlo. Mi agradecimiento es SEO Hostelería por invitarnos y participar en el evento, y mis felicitaciones anticipadas, pues viendo el aforo y dadas las circunstancias, la verdad es que estuvo un éxito. La ponencia que presento lleva por título Efectos jurídicos de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Durante la misma se desgranarán los aspectos más controvertidos de la norma, como los relativos a las distancias exorbitantes entre locales de juego y centros educativos, que imposibilitará la apertura de nuevos locales, así como la renovación de la mayoría de autorizaciones existentes, y la exigencia de un mando de control remoto para activar y desactivar la máquina B del bar con posible identificación del usuario. La aplicación de estas medidas supone una prohibición encubierta de la actividad del juego privado en la Comunidad Valenciana, ha declarado nuestro conferenciante. Aunque es de sobra conocido, pues estamos ante uno de los juristas más reputados de la industria del juego. Se trata de Santiago Moreno. Paso a usar un poco la figura de Santiago, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, CEU San Pablo. Su despacho lleva funcionando desde 1990. Es uno de los primeros abogados españoles especializados en Derecho de Juego. Desde el 86 ha venido participando activamente en todo el desarrollo normativo regulador del sector, tanto a nivel nacional, especialmente en el ámbito competencial de las distintas comunidades autónomas, como a nivel internacional, con especial referencia a países como Chile y Argentina. Tiene un máster MBA por el Instituto de Empresa, además del curso de Estrategia en un entorno internacional, impartido por la London Business School, y la diplomatura en Tributación por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido secretario general técnico de diversas asociaciones empresariales del sector del juego y ocio en España. Durante varios años fue miembro del Comité Fiscal de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Ha participado activamente en la configuración de la normativa reguladora del sector empresarial del juego y del ocio, tanto a nivel de Estado como de autonomías. Ha escrito y publicado diversos artículos para publicaciones especializadas, posee amplia experiencia como abogado litigante ante la jurisdicción contenciosa administrativa y como asesor jurídico tributario de empresas fundamentalmente vinculadas al sector empresarial del juego y del ocio. Pues nada, Santiago, cuando quieras. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar a SEO Hostelería la invitación que me ha hecho para participar en este acto y poder desarrollar esta breve ponencia que pretendo que sea breve y que sea del interés de todos. Y luego, una vez terminado, pues abriremos un turno de preguntas en las cuales, en la medida que pueda, pues encantado de poder contestar a aquellas dudas o comentarios que puedan surgir. Como bien decía José Ignacio, llevo muchos años de profesión, algunos de ustedes me conocen hace tiempo, otros no, pero he estado siempre muy ligado al sector del juego privado y del ocio, desde el punto de vista del derecho,
Y, en primer lugar, bueno, decir que esta ley de la que vamos a hablar ahora, la Ley 1/2020, Ley del Juego y de Prevención de la Ludopatía de la Comunidad Valenciana, bueno, yo creo que nos ha sorprendido a todos y para mí es, después de muchos años de profesión, el ataque más directo y frontal que he visto que haga un texto normativo respecto al sector del juego privado. Y la hostelería, por supuesto, que va concatenada claramente con este sector. Este texto que vamos a ir viendo ahora, bueno, ha tenido distintos avatares en su tramitación. Arranca en el año 2017, cuando el conseller de Hacienda decide tramitarlo como anteproyecto de ley. Entró en las Cortes Valencianas en el año 18 y en el año 19, concretamente en abril, cuando se convocan las elecciones autonómicas, se suspende su tramitación. Cuando entró en las Cortes, el texto normativo, bueno, tenía algunos puntos que pueden ser considerados opinables o criticables, pero era un texto bastante, digamos, en línea con otros de derecho comparado dentro del ámbito de tanto español como en otras jurisdicciones. Pero claro, esto cambió radicalmente. Nosotros, como todos, tuvimos noticia en febrero de este 2020 extraño que estamos sufriendo todos. En febrero de 2020 se saltó la noticia de que los 3 partidos que componen el Gobierno de la Comunidad Valenciana, Compromís, el Partido Socialista y Unidas Podemos, habían llegado lo que se llamaron una serie de, vulgarmente o coloquialmente como acuerdos del Botanic, habían llegado a una serie de acuerdos en cuanto a la presentación de una serie de enmiendas que se tramitaron a toda velocidad, se tramitaron de una manera, según mi criterio, de una manera bastante poco ortodoxa y finalizaron digamos, en este texto que estamos ahora y que vamos a analizar con todo lo que ello conlleva. Es decir, hay una serie de aspectos que ahora trataremos de desgranar que venían de esas enmiendas y que son los que constituyen realmente pues, el disparate de ley que tenemos delante, ¿no? Este texto, además, no quiero dejar en esta breve introducción, antes de entrar en el texto articulado, no quiero dejar de decir que, según mi criterio, siempre hablo según mi criterio, no solamente cercena derechos claramente legítimos del sector y de ustedes, los empresarios que lo representan, sino que además entiendo que hay una soterrada o bastante, digamos, con bastante soterrada, pero se ve muy claro, intento de primar el juego público. Este texto contiene un artículo que es el 2.2f, donde se puede, es decir, la norma permite o posibilita que se instalen, luego entraremos en los detalles, que se instalen terminales, no dice cómo, ni cuáles, ni cómo, ni cuándo, pero que se instalen terminales tanto del SELAE como de la ONCE en locales, entre ellos locales de hostelería, sin ningún tipo de autorización de la comunidad autónoma. Además, como bien decía antes Fidel Molina, y luego veremos, bueno, ya es conocido por todos, la ley exige que las máquinas de tipo B y las máquinas auxiliares de apuestas tienen que tener unos sistemas de activación-desactivación para tratar de evitar que aquellas personas que lo tienen prohibido puedan acceder a ese juego. Bien, los terminales del SELAE y de la ONCE no tienen que tener ningún tipo de requisito, no tienen que tener ningún tipo de sistema, con lo cual, en teoría, cualquiera podría acceder a ellos y con total libertad. Me sorprendía el otro día las declaraciones que hacía el actual director de juego a nivel nacional, Mikel Arana, donde venía a decir que, bueno, esa célebre dicotomía entre juego público, juego bueno, juego privado, juego malo, y venía a decir que, bueno, que los premios del SELAE y de la ONCE, como son premios diferidos, pues que no creaban ningún tipo de problema ni ludopatía. Claro, aquí hay o un gran desconocimiento, que puede ser que también, o lo que hay es un criterio absolutamente sectario, ¿no? Porque, claro, que me digan ahora que todos los premios de la ONCE y algunos del SELAE son todos diferidos es absolutamente incierto. Y yo entiendo que, además, en esta posibilidad que da el texto normativo, pues claro,
es absolutamente disparatado. Es decir, a cualquier tipo de estos terminales que puedan expender productos tipo rasca con unos premios millonarios, pues podrá acceder, insisto, cualquiera sin ningún tipo de control, lo cual es absolutamente indignante. Y ahora ya vamos a entrar un poco en los parámetros fundamentales de lo que es el articulado. Solamente voy a ir, para no, lógicamente, por el tiempo disponible, voy a ir a aquellos aspectos que considero más negativos, aunque no son pocos, no son pocos. Primero de ellos está establecido en el artículo 45 del texto normativo y en la disposición transitoria segunda. Este artículo 45, en su punto 5, nos viene a decir, con concreción palmaria, que no podrá haber locales, pero cuando digo ahora entraremos, es decir, no puede haber locales de apuestas ni salones de juego a menos de 850 metros de centros educativos que impartan enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional o estudio de las artes, viene a decir. Quiero llamar su atención, que luego profundizaremos en el asunto, de que solamente estamos hablando de dentro de todos los locales de juego que enumera el artículo, es decir, casinos, bingos, salones recreativos, salones de juego, locales de apuestas y locales de hostelería donde puede haber máquinas, solamente establece la distancia de 850 metros para los salones de juego y los locales de apuestas. Es decir, como ustedes ya ven rápidamente, conocedores absolutos del sector, está exonerando de esas distancias a los bingos y a los casinos. Bueno, eso ahora trataremos con detalle, pero claro, ya a priori hay que decir que bueno, parece claramente injusto, parece claramente arbitrario. En el punto 6 del artículo nos encontramos con que se establecen que tendrá que haber no podrá haber distancias menores de 500 metros entre los distintos locales de juego. Aquí sí, valga la redundancia, juegan bingos, casinos y salones y locales de apuestas. Es decir, no podrá haber menor de 500 metros entre salones y salones, entre salones y bingos, es decir, de una manera claramente interconectada. Y luego hay en su punto octavo, este artículo 45 establece una limitación que ha pasado, según mi criterio, bastante desapercibida y que yo creo que es bastante grave, ¿no? Nos dice el punto 8 que no podrá haber ningún tipo de salón o salón de juego o local de apuestas en lo que denomina espacios vulnerables. ¿Qué son espacios vulnerables? Bueno, para saber qué son espacios vulnerables tenemos que irnos a la Ley 319 de 18 de febrero, es decir, una ley bastante reciente, que se denomina de servicios inclusivos de la Comunidad Valenciana. Es una ley valenciana. Y como bueno, es muy gráfico, se lo quiero leer, es decir, en el artículo 25.3 define qué son esos espacios vulnerables y nos dice: la calificación de espacio vulnerable se establecerá cuando concurra en el territorio alguna de las siguientes situaciones según se establece reglamentariamente. No voy a leer todas, pero sí para que vean un poco las definiciones. Dice: degradación de carácter urbanístico y residencial con falta de conservación y deterioro de las viviendas. Déficit de equipamientos o de recursos comunitarios socioculturales, deficiencias en las vías y redes de comunicación, dificultades para la movilidad urbana, es decir, no quiero aburrirles. ¿Qué ocurre con este tipo de normas tan, desde mi punto de vista, ambiguas, poco concretas? Bueno, pues que pueden dar lugar a una quiebra clara de la seguridad jurídica, en el sentido de que, bueno, cómo se acota, desde mi punto de vista urbanístico, cómo se acota la degradación de carácter urbanístico con falta de conservación, que hace falta que esté todo muy deteriorado, bastan con 4 baches en una acera, es decir, ¿dónde voy? No quiero ser peyorativo, es decir, falta criterio. ¿Qué podría dar lugar a este tipo de regulación? Bueno, que nos encontraremos en algún momento con una serie de resoluciones o disposiciones administrativas donde le digan a alguien: usted no puede tener aquí un salón, o usted no puede tener una casa de apuestas, un local de apuestas, porque este terreno, esta zona está depauperada o no tiene acceso a Internet. Ustedes comprendan que eso, desde luego, da muy poca seguridad jurídica y sí lo que crea es una posibilidad de arbitrariedad importante. El artículo 45 juega con la disposición transitoria segunda. ¿Qué nos viene a decir la disposición transitoria segunda del texto normativo? Bueno, pues que
las autorizaciones que se hayan otorgado de acuerdo a la normativa anterior, que en este caso estamos hablando de la Ley de Juego de Valencia del año 88, se regirán y tendrán los periodos de vigencia que tenían establecidos por esa ley y la normativa de desarrollo. Pero cuando haya que renovar esas autorizaciones, sí jugará y regirá lo establecido en esta Ley 1/2020. ¿Qué significa esto en términos concretos? Bueno, pues que básicamente las autorizaciones de los salones de juego y locales de apuestas, que tienen una duración básicamente de 10 años, mantendrán aquellas que todavía tengan plazo, mantendrán ese periodo hasta su finalización, pero a la hora de renovarse, si ese local de apuestas o ese salón de juego o esa casa de apuestas está a menos de 850 metros de un centro educativo, de lo que comentábamos antes, que imparta las enseñanzas que comentaba, no se lo van a renovar, así de claro. Digo no se van a renovar si evidentemente no conseguimos que la tutela judicial funcione, ¿no? Porque sí se va a intentar y yo creo que hay recorrido bastante como para poder tratar de parar esta situación, como luego comentaremos. Pero esto es así, es decir, el 45 y la disposición transitoria segunda lo que van a tratar o tratan de imposibilitar es que pasados los periodos de vigencia de las autorizaciones de ese tipo de locales, pues no se puedan renovar y desaparezcan, así de claro. Sí es verdad que la disposición transitoria segunda establece, digamos, un criterio que no es clara, o sea, que es menos restrictivo que el anterior, y es que no jugarán las distancias de 500 metros. Pero según está, y según nos han comentado, según están ahora mismo instalados en las distintas ubicaciones en la Comunidad Valenciana, los centros educativos, pues muy pocos salones y muy pocos locales de apuestas, por desgracia, subsistirían si no somos capaces de remediarlo. Bien. Una vez enunciado el artículo 45 y la práctica de lo que significa la disposición transitoria segunda, deberemos de ver cuáles serían aquellos aspectos del ordenamiento jurídico español que estas disposiciones estarían conculcando. No voy a entrar en grandes detalles, pero sí a grosso modo en cuáles son los principales planteamientos en los cuales podría existir el choque. Considero que lo establecido en el 45 y en la disposición transitoria segunda estaría claramente conculcando el artículo 9.3 de la Constitución española. El artículo 9.3 de la Constitución española establece lo que podríamos denominar seguridad jurídica y establece la garantía respecto a la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La seguridad jurídica vino desde ya muy tempranamente. Nuestro Tribunal Constitucional estableció una doctrina amplia en cuanto a considerarlo que seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad. Así hay sentencias desde los primeros tiempos, por ejemplo 2781, la 9987, 22788, 17396, en la cual nuestro Tribunal Constitucional establece que la seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad y que se protege la confianza legítima de los ciudadanos que ajustan su conducta a la normativa vigente frente a cambios que no sean razonablemente previsibles. La seguridad jurídica también está establecido claramente en nuestro artículo 129.1 de la Ley 39/2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, y juega también con el término o el principio de la confianza legítima. Confianza legítima es un término jurídico que fue acuñado por el ordenamiento jurídico de la República Federal Alemana y que fue asumido rápidamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Hay sentencias muy conocidas, también de hace ya de los primeros tiempos, como la Tomadini, Unifrex o la doctrina Leclerc, en la cual confianza legítima pues es suma, lo que decimos, es decir, la confianza legítima ha de ser aplicada, es decir, cuando se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes que induzcan al administrado razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa que tiene delante.
y que le haga sufrir unos perjuicios que no tenía por qué soportar. Como veremos ahora, hilaremos esto con lo que nos está ocurriendo, lo que nos plantean, y verán ustedes que se dan todos los parámetros que establecen la seguridad jurídica para que podamos entender que está conculcada. Nuestro Tribunal Supremo también ha dictado distintas sentencias en las cuales se confirma el principio de confianza legítima, así la sentencia del 28 de julio del 97, donde también el Supremo dice: el principio de confianza legítima debe ser aplicado no solo cuando se produzca algún tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino también cuando se basa en signos externos producidos por la Administración, unidos a unos perjuicios que razonablemente creyó el administrado que no se iban a producir. En este planteamiento tenemos la situación fáctica y de derecho que produce el artículo 45, la disposición transitoria segunda. Como os digo, conculca claramente el principio de seguridad jurídica y la confianza legítima. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes les otorgaron sus autorizaciones de explotación, sus autorizaciones de instalación de salones de juego o locales de hostelería, se hizo en virtud de un texto, que era la Ley del 88, y en el caso de los salones, en virtud también del artículo 12.1 del vigente reglamento de salones, donde se nos dice que la autorización de instalación tendrá una duración de 10 años, dice, si bien se renovará automáticamente por periodos de igual duración, si no media resolución expresa en contrario de la consellera competente en materia de juego. ¿Qué queremos decir? Que ustedes cuando instan a una autorización de instalación, no están pensando en que solamente va a tener una vigencia de 10 años, porque el artículo 12.1 del reglamento, que insisto, de salones, que todavía está vigente, le está diciendo que la renovación será automática, siempre que ustedes cumplan los planteamientos o los requisitos que se establecían en ese momento. Pues bien, aquí ¿qué ha ocurrido? Como vulgarmente se dice, se han cambiado las reglas en mitad del partido. Usted ahora solamente va a poder tener 10 años de funcionamiento y luego se va usted a su casa. Esto es claramente injusto, es claramente ilegal y, según mi criterio, es claramente inconstitucional. Y en su momento lo trataremos de que los tribunales de justicia de este país puedan revisar esta situación y puedan pronunciarse al respecto. Para finalizar un poco el razonamiento, es decir, ustedes hicieron unas inversiones no en función de 10 años, hicieron unas inversiones muy importantes en muchos casos en función de unos periodos de tiempo mucho más amplios. Y ahora se cercena ese derecho de una manera clara y palmaria. ¿Qué estaría también conculcando todo este planteamiento del artículo 45 y la disposición transitoria segunda? Pues también, como decía antes, ya anunciaba un poco el principio, quebrando el principio de igualdad ante la ley y pudiendo estar conculcando la interdicción de la arbitrariedad. ¿En qué sentido? Bueno, como ya les apuntaba antes, solamente se aplica la distancia de 850 metros a salones y locales de apuestas, no a bingos y casinos. No tengo nada contra bingos y casinos, evidentemente, pero sí me parece que está conculcando, como les digo, la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque si lo que se está pretendiendo es, en teoría, y lo digo en sentido un tanto peyorativo, alejar a los menores de determinados tipos de locales, bueno, pues igual, y creo que entiendan cómo lo digo, igual de peligroso resultará un salón de juegos o un local de apuestas que un bingo, porque no nos olvidemos que los bingos, lógicamente, tienen máquinas de juego y tienen además apuestas deportivas, igual que un salón. Y además hay otro aspecto que quiero destacar, y es que el artículo 22 del texto normativo nos está diciendo que todos los locales de juego, es decir, todos, salones, bingos, casinos, todos van a tener que tener el mismo control de entrada o de acceso. Es decir, no va a haber diferenciación en cuanto al rigor de la entrada. Entonces, si todos tienen los mismos controles de acceso y tienen los mismos controles a la hora de identificar a un posible cliente, ¿por qué los salones y los locales de apuestas tienen que estar a menos de 850 metros, insisto, y no los bingos o los casinos? Bueno, para mí hay una clara discriminación y podría estarse conculcando también el artículo 9.3, como trataremos de defender en los tribunales cuando sea oportuno. Por último, también, hablando del 9.3 de la Constitución, que como ven nos da para mucho juego, también podría estarse conculcando la prohibición de la retroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales. No olvidemos que aquí se está aplicando, como antes les decía, un nuevo texto a situaciones jurídicas anteriores.
Aquí habría que discutir si hay una retroactividad propia o impropia, pero evidentemente sí hay una retroactividad, porque siempre que hay una aplicación de una norma o una situación jurídica anterior, lo hay. Es más discutible, insisto, el grado de esa retroactividad, pero en su momento ya se planteará. Otro de los principios que considero clarísimamente conculcados por esta norma es el principio de libertad de empresa. El principio de libertad de empresa es uno de los derechos, digamos, fundamentales de los ciudadanos en este país. El principio de libertad de empresa solamente puede ser regulado por ley, igual según nos establece el artículo 53.1 de nuestra Constitución, y significa bueno, pues que ustedes podrán realizar las actividades empresariales que consideren oportunas cuando lo consideren oportuno y de una manera bastante amplia. Y no solamente que pueden realizar esas actividades, sino que esas actividades se pueden realizar y deberían de poder perdurarse en el tiempo, cosa que aquí se nos está cercenando con toda claridad. Nuestro Tribunal Constitucional tiene una multitud de sentencias en cuanto al principio de libertad de empresa. Traigo a colación una que me parece muy significativa, que es la sentencia 96/2002, donde nos dice hay que recordar que el artículo 38 del texto constitucional dispone que los poderes públicos garantizan el ejercicio de la libre empresa de acuerdo con las exigencias de la economía nacional. Si bien es verdad, y eso no debemos de obviarlo, que existen limitaciones al derecho a libertad de empresa, pero tienen que ser limitaciones que primero mantengan y traigan, respeten el contenido esencial del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre podrán haber intervenciones y planificaciones por parte de las distintas administraciones, pero siempre, salvándolo con lo que se llama juicio de proporcionalidad. Es decir, no puede haber medidas absolutamente desproporcionadas y que conculcan este principio, como las que aquí estamos viendo, que no son ni necesarias ni proporcionales. Entonces, desde mi punto de vista, claramente también se estaría conculcando el artículo 38. Pasando y avanzando en el articulado, vamos a otro de los grandes hándicaps que tiene esta ley, que es el artículo 51.2 y la disposición transitoria octava. Como ya apuntaba con muy buen criterio Fidel Molina, este artículo significa uno de los grandes ataques también a lo que representa un poco el sector del juego privado y la hostelería. Es el más ligado quizás a toda la actividad hostelera. Este artículo está diciendo que las máquinas de tipo B y las máquinas de apuestas que estén instaladas en locales de hostelería van a tener que tener un sistema, viene a decir de activación, desactivación. Desconocemos cómo tiene que ser, no sabemos en qué medida se va, cómo hay que instalarlo, cómo no hay que instalarlo, pero ya la norma nos dice que tiene que tener este sistema, que además tiene que ser, con la paradoja que representa, tiene que ser, manipulado, atendido o los responsables serán el personal de esos locales de hostelería, disparatado, luego entraremos en detalle. Y además nos dice que esto pues que tiene que instalarse para, evitar que las personas que lo tienen prohibido en el artículo 18 y 19 del texto normativo pues puedan acceder al juego. Ya les decía antes, y no nos olvidemos que los terminales del LA y de la 11 no tienen que tener nada, es decir, esos pueden estar libres, puede entrar cualquiera y puede jugar, adquirir lo que le dé la gana. Aquí vemos ya por dónde va esta ley, ¿no? Nos dice también en el 51.2 que entre actividad y actividad la máquina tiene que estar apagada y sin funcionamiento. Y nos dice que las características técnicas de este sistema se establecerán reglamentariamente. Además, este artículo juega con la disposición transitoria octava. La disposición transitoria octava nos dice que todos estos sistemas tienen que estar funcionando, acuérdense bien lo que les digo, en el plazo de 12 meses. Plazo de 12 meses tiene que estar instalado. Claro, si nos dice que reglamentariamente se desarrollará, han pasado ya, el tiempo está corriendo, no hay visos de ningún reglamento que establezca este planteamiento, no sabemos cómo nos tenemos que adaptar y en qué medida, pero ya nos están diciendo que sí lo tenemos que tener funcionando en esos 12 meses que, como les digo, ya están corriendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece claramente, digamos, de una técnica jurídica nefasta, ¿no? ¿Qué estaría desde el punto de vista de la posible conculcación también de nuestro ordenamiento jurídico?
vemos que este artículo 51.2 y la disposición transitoria que afecta también estaría o podría estar conculcando, como ya les decía antes, el artículo 9.3 de la Constitución y la confianza legítima. ¿En qué sentido? Pues en un sentido muy claro, es decir, cuando estas máquinas que están actualmente funcionando, y que son ustedes titulares de ellas, en locales de hostelería, cuando ustedes las compraron y las instalaron, estaban claramente homologadas en virtud de la norma que regía, estaban claramente inscritas en los registros correspondientes y además, a mayor abundamiento, según el reglamento de máquinas todavía vigente, el decreto 115 de 2006, tienen una autorización de explotación que tiene una duración de 10 años. ¿Qué nos podemos encontrar con esta ley ahora? Bueno, pues nos podemos encontrar con que si técnicamente, imaginemos, Fidel sabe bastante más que yo de ese tema, si las máquinas no se pueden, imagínese que no se pueden adecuar técnicamente a esos sistemas porque sean muy sofisticados o sean muy complejos y las actuales máquinas no lo pueden hacer, nos encontraríamos que una máquina homologada, registrada, que yo la estoy operando y que, por ejemplo, me quedan 5 años de mi autorización de explotación, pues la tendría que coger, tirarla y comprar otra. Claro, eso ¿cómo casa? Bueno, pues casa fatal. Es decir, aquí se está conculcando, insisto, de una manera palmaria el principio de seguridad jurídica y confianza legítima. Es decir, es disparatado pensar que yo una máquina que tengo perfectamente legal y en funcionamiento, pues una norma me cambia también, como decíamos antes, las reglas en mitad del partido y yo ya no solamente tengo que digamos, adecuarla cuando no estoy obligado o cambiarla cuando estoy menos obligado. ¿Y eso cómo jugará? Bueno, pues evidentemente aquí hay un daño clarísimo, individualizado, cada una de las empresas, económicamente evaluable y que el administrado, en este caso ustedes, no tienen ningún deber de soportar. ¿Cómo casa esto? Bueno, pues solicitando, en caso de que tengamos que ir a eso, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que ya les digo, ya adelanto que según esta ley, digamos, configurada, hay bastante o muchas posibilidades de que esto pueda salir adelante y pueda tener éxito. El artículo 51.2 también, desde mi punto de vista, estaría conculcando los principios de buena regulación. Los principios de buena regulación están contenidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo y aquí básicamente sería el principio de necesidad y eficacia, que yo creo que incumple con claridad. Es decir, como antes bien decía Fidel, el último informe de la Comunidad Valenciana oficial, que es el del año 2018, nos dice que el juego y la facturación en las máquinas de tipo B instaladas en locales de hostelería se ha reducido en un 10,3 respecto al ejercicio anterior. Si esto es así, y por desgracia la tendencia va creciendo, porque todo parece indicar que esa es la línea, no hay juego masivo de máquinas de tipo B en los locales de hostelería. Es decir, no hay necesidad y no es eficaz la norma en este sentido. Y también estaría conculcando como principio de buena regulación el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Pues porque nos está intentando proteger de en este caso se habla de los menores. Bueno, como antes también decía Fidel, en ese informe del 18 se dice que la Generalitat Valenciana ha realizado del orden de 65.000, no son pocas, inspecciones y no hay un solo acta ni expediente sancionador por menores respecto a máquinas de tipo B en hostelería. Es decir, está claro que los menores y las máquinas de tipo B en hostelería no son compatibles, no juegan, a los menores no les interesan las máquinas de tipo B. Con lo cual, todo este planteamiento del mando o no mando, bueno, pues yo creo que tiene muy poco sentido y muy poca justificación y proporcionalidad. También, bueno, el 51.2, desde mi punto de vista, como antes ya les apuntaba, estaría conculcando el principio de igualdad ante la ley y podría estar conculcando el principio de interdicción de la arbitrariedad. En el sentido que ya apuntábamos, es decir, cuando se nos está estableciendo todos estos rigorismos para las máquinas de tipo B y las máquinas de apuestas, SELA y ONCE van a poder montar sus terminales con total libertad, sin ningún tipo de autorización y, bueno,
de la manera más libre y sin ningún tipo de mando o cortapisa. ¿Esto es justo? Bueno, desde mi punto de vista claramente no. ¿Conculca el principio de igualdad? Entiendo que claramente sí. Y yo creo que es otro de los aspectos que deberemos de tratar de defender en los momentos procedimentales oportunos. Y por último, también este artículo podría estar conculcando toda o parte de la normativa de protección de datos. No nos olvidemos de que se está hablando en el 51.2 que ese sistema de activación-desactivación, que insisto, en este momento desconocemos cómo va a quedar configurado, tiene que ser operado, entre comillas la palabra operado, por el personal de ese local, de ese bar o de donde está instalada la máquina, ¿no? Entonces, claro, realmente la persona o personas que deben de activar ese sistema, según la normativa de desarrollo de la propia Ley de Protección de Datos, el Real Decreto 1720 de 2007, de 21 de diciembre, nos dice que exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hayan instalado los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información. No debemos de olvidar que aquí, en teoría, debería de haber un sistema informático que debe estar conectado a su vez a los registros de prohibidos de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Valenciana, y que va a ser operado por una persona, en teoría, que está atendiendo además a su actividad diaria, que es servir y atender a los clientes en ese bar, y que en un momento determinado pues un cliente le diga: oiga, mire, yo quiero jugar a la máquina y ábrame usted la máquina, pues decimos abrir por decir algún término. Bueno, pues esa persona que lo hace, según la normativa de protección de datos, debe ser una persona autorizada con una concreción y debería de ser siempre la misma la que está funcionando. Claro, en un bar que, por ejemplo, tiene distintos turnos de operarios, quizás en el momento que llegue un cliente que quiere jugar a la máquina, el operario que está en la barra no está autorizado, con lo cual no se puede jugar a la máquina, lo cual es bastante disparatado. Pero es que además el artículo 99 de esta norma nos está diciendo que la ubicación física de ese sistema informático, pongamos ese ordenador, tiene que estar en un lugar determinado. Lugar determinado en los términos de espacio de acceso restringido. Claro, todo esto que dirán, bueno, ¿qué nos cuenta usted? Claro, pongámonos en un bar tradicional que conocemos todos. ¿Todo esto ustedes creen que es posible? ¿Se puede instalar en un bar normal que un señor esté atendiendo y poniendo 4 cervezas, además tenga que ir a un ordenador, y además el cliente tendrá que públicamente, sin ningún tipo de privacidad, ya no es que conculque la protección de datos, conculca las más mínimas términos de la lógica, ¿no? Oiga, ¿estoy prohibido, no estoy prohibido, puedo jugar, no puedo jugar? Es decir, todo esto nos lleva a un disparate absoluto, y yo creo que sinceramente esto, primero, no es viable físicamente, y segundo, entiendo que puede ser también recurrible en el momento procedimental oportuno. Bien, dicho un poco todo este planteamiento de los dos aspectos más, entre otros los más negativos, que son el 45 y el 51.2, existen otros aspectos que también vamos a tocar de manera más breve, porque el tiempo ya se está yendo, pero que también considero que son claramente nefastos, ¿no? Así tenemos la disposición transitoria novena, donde nos está diciendo que las máquinas de apuestas también deben contar con máquinas de apuestas en hostelería deben de contar también con el sistema de activación-desactivación, y que lo más grave, que una vez que finalice su autorización de instalación no se van a renovar. Es decir, así de claro, las máquinas de apuestas desaparecen de los bares, con todo lo que ello conlleva. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que la máquina de apuestas, como ustedes saben, y según está la normativa en la Comunidad Valenciana, tienen su periodo de duración de autorización de instalación ligado al periodo de duración de la instalación de la máquina de tipo B. Cuando ésta concluya, la máquina de apuestas se tiene que ir. Bueno, estaríamos en los mismos planteamientos de conculcación que hemos venido hablando, 9.3, 38 de la Constitución, y ya no quiero aburrirles porque ya hemos hablado bastante de este aspecto. Existe otro aspecto muy grave, que es la disposición transitoria décima, donde nos viene a decir que, bueno, que durante 5 años va a haber una moratoria absoluta, no se va a dar ningún tipo de autorización
para prácticamente nada relacionado con el juego. Y lo que es ya más hiriente es que nos dice que esto se hace en aras de preparar un estudio o, bueno, pues que analice cuáles son las condicionantes y cuáles son las necesidades en cuanto a juego en la Comunidad Valenciana. Oiga, mire usted, lo que usted no puede hacer es parar un sector que está funcionando con toda una actividad absolutamente reglada, y usted lo para, lo quiere cercenar y luego me dice que va a hacer un estudio. No, hombre, primero haga usted el estudio, ya tiene usted tiempo suficiente para hacerlo, y luego usted decida cómo o en qué medida hay que establecer los requisitos al sector. Pero no, esta gente lo para y luego dice, hago el estudio. Bueno, absolutamente disparatado y absolutamente ilícito por todos los puntos que donde lo miremos, ¿no? Y luego hay otro aspecto que, bueno, que también ha pasado, yo creo, bastante desapercibido, pero que a mí me parece muy preocupante, que es la disposición adicional segunda. Dice, zonas saturadas de establecimientos de juego. Lo voy a leer porque es breve y muy bueno, para que ustedes tengan la idea muy clara. Dice, los ayuntamientos pueden decretar zonas saturadas de establecimientos de juego en las que no podrá darse nuevas licencias a este tipo de actividad. Asimismo, los ayuntamientos podrán suspender el otorgamiento de nuevas licencias de tipo urbanístico o ambiental o cualquier título habilitante con incidencia en el sector al efecto de proceder a la declaración de zona saturada. Bueno, le están dando una patente de corso amplísima a las distintas corporaciones municipales para que en aras de esta disposición, aunque es claramente cuestionable y criticable también jurídicamente, pero para que bueno, pues hagan y deshagan. Es decir, oiga, puede llegar a un ayuntamiento y dirá, no, zona saturada, aquí ya no se puede instalar ningún local más de juego, o lo que van a hacer, que es lo que yo creo que van a hacer, voy a decretar una suspensión hasta que realicemos el estudio pertinente en ver lo que hacemos o no hacemos. Bueno, estamos en el despacho, estamos llevando algún caso ya relativo a ordenanzas y disposiciones municipales que yo creo que, desde luego, con la ley de bases reguladora, tanto nacional como algunas autonómicas, los municipios no tienen capacidad para hacer esto que hacen. Es decir, no tienen competencia para hacer lo que tratan de hacer. Y hay muchísimas ordenanzas o varias ordenanzas que son claramente ilegales y que yo creo que se caerán en los tribunales cuando toque. En este asunto, además, yo creo que aquí la Generalitat hace una dejación de funciones, porque la competencia exclusiva en materia de juego y apuestas, según el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, la tiene la Generalidad Valenciana, no la tiene ninguna municipalidad. Y además, en el propio texto normativo se dice que es la Consejería de Hacienda la que puede planificar y no los municipios. Pero así está puesto. Es algo que, insisto, bueno, pues realmente puede producir distorsiones importantes. Bueno, pasando un poco hemos hablado de conculcaciones del ordenamiento jurídico español, pero es que además yo entiendo que gran parte de todo lo que hemos hablado y de estos planteamientos, estas medidas que establece la normativa en cuestión, la Ley 1/2020, también está conculcando aspectos muy importantes del ordenamiento jurídico europeo. Nos vamos a la Carta Europea de Derechos Fundamentales y vemos ahí que esa carta protege todo aquello que está relacionado con los datos de carácter personal, que ya hemos visto que aquí podrían resultar conculcados, la libertad de empresa, que también recoge nuestro artículo 38, que ya les he comentado cuáles son sus planteamientos fundamentales, y también recoge la Carta de Derechos Fundamentales Europea, la igualdad ante la ley, como no podría ser de otra manera. ¿Existen posibilidades de llegar o tratar de acceder a tratar de demostrar la conculcación de la normativa europea? Ahora lo veremos y entiendo que sí. Y por último también, bueno, podría estar en cuestión todo lo que significa en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la libertad de establecimiento y la libertad de instalación. No olvidemos que nuestro Tribunal Supremo, ya en una reciente sentencia en la que yo participé como abogado, que es la sentencia que establece, es la sentencia la 1408/2019, de 22 de octubre, en la que, sentando, digamos, doctrina casacional, el Supremo, nuestro Tribunal Supremo dice: parece innegable que la fijación por la Administración de las distancias mínimas entre los locales en los que se vaya a desarrollar una determinada actividad económica, en este caso juego, esto es lo importante, constituye en principio una limitación a la libertad de establecimiento. Es decir, esto ya no lo dice solamente la normativa europea, ni lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sino lo dice nuestro Tribunal Supremo en una sentencia de casación, con todo lo que ello tiene de importante.
Pues bien, ante la situación que plantea este proyecto, esta ley, la organización me pedía que hiciera un pequeño esbozo de cuáles pueden ser, según el criterio actual, cuáles podrían ser las actuaciones a seguir, y que parece ser que algunas ya han sido aceptadas, a seguir respecto a esta ley. Bueno, en primer lugar, yo entiendo que se pueden hacer una serie de actuaciones desde el punto de vista corporativo, que puede hacer cualquiera de las, o bien SOS Hostelería o cualquier otra entidad asociativa. Y en primer lugar, hilando con lo que decía la normativa europea, pues podríamos hacer una denuncia motivada ante la Comisión Europea, que si considera que hay conculcación de derecho europeo podría abrir un procedimiento formal de infracción ante el Tribunal de Justicia. Podríamos hacer también, y que parece ser que esa es la idea de hacer, una petición al Parlamento Europeo, también en virtud del artículo 227 del Tratado, en la cual plantear también cuál es la situación creada por la ley. Podemos acudir al Defensor del Pueblo Europeo. Y luego, desde el punto de vista corporativo también, y ya en ámbitos nacionales, pues podríamos o se puede acudir a la CNMC, a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que a través de la SECUN, su secretaría pertinente, solicitar un informe al respecto. Podríamos formular también, en función de cómo quede el reglamento del desarrollo de todo lo que es el sistema de activación-desactivación, una denuncia pertinente ante la Agencia de Protección de Datos. Y luego, desde el punto de vista ya de las empresas, pues quizás uno de los aspectos más importantes, y es que cuando se llegue a la hora de los recursos contenciosos administrativos, que es cuando nuestra ley jurisdiccional nos lo permite, en esos recursos contenciosos administrativos que establezcan las distintas compañías afectadas, sí se puede hacer un planteamiento para atacar directamente el texto legal. Y es plantear ante el juez o tribunales competentes la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Cómo funciona? Bueno, pues se le plantea, insisto, al juez o tribunal competente que presente una cuestión de inconstitucionalidad en virtud de esta batería de artículos que yo le decía, 9.3, 38, porque consideramos que la actividad o el acto que estemos recurriendo, o imagínense que hay un reglamento ya dictado, también se podría hacer, es ilegal porque es inconstitucional. En ese momento, si el juez o tribunal decide que tiene visos reales de que puede haber inconstitucionalidad, debería de plantearlo al propio Tribunal Constitucional, terminaría el procedimiento y se suspendería hasta que hubiera sentencia. También podemos hacer y haremos plantearlo a la denominada cuestión prejudicial. Cuestión prejudicial que, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puede y permite al juez nacional plantear esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que la norma de aplicación española pueda estar conculcando la normativa europea, como le estaba comentando. Es decir, recorridos hay. Yo creo que realmente, pese a que estamos hablando de una ley, he escuchado algunas opiniones por ahí a veces un tanto extrañas de que se podían hacer actuaciones directas contra la ley y demás. Es decir, yo entiendo que eso es inaudito, no se pueden hacer actuaciones directas contra una ley, excepto lo que sería presentar un recurso de inconstitucionalidad que solamente el presidente del Gobierno, 50 senadores, 50 diputados o el defensor del pueblo podría llevar a efecto. Y me temo, por desgracia, que eso no va a ocurrir. Entonces, estamos, para finalizar, decirles y remarcar que el texto normativo es muy negativo, es nefasto, pero hay recorrido jurídico suficiente como para que podamos tratar de que muchos de sus planteamientos no se lleven a efecto. Y nada más, esto es un poco lo que yo quería comentarles respecto a la Ley 1/2020, y si quieren y tienen cualquier pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, alguna pregunta, si hay alguna pregunta breve, cualquier detalle o comentario que ustedes quieran hacer, en la medida de mis conocimientos y posibilidades, yo les respondería. Bueno, yo creo que hay dos partes muy importantes que debemos hacer. Una es la parte política y otra es la parte jurídica. O sea, hay una cosa que está muy clara y tengo que decirlo y tengo que agradecer mucho a los partidos políticos que van a asistir hoy al evento y que van a estar luego esta tarde en la mesa. ¿Vale? Anoche lo comentábamos en Petit Comité entre nosotros y yo decía que en
en ese cóctel que tuvimos estuvieron, bueno, pues por parte de Ciudadanos, Ruth Merino, que fue la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, bueno, y tengo que decirles que nos atendieron los tres muy bien. O sea, nosotros tuvimos reuniones con Ciudadanos, tuvimos reuniones con el Partido Popular, tuvimos reuniones con Vox, y tengo que decir que la impresión que ellos tenían sobre lo que era realmente el problema que venía en la hostelería y en los bares y en el apartado de máquinas, no tenían una información muy clara y no sabían realmente qué era lo que iba a pasar y cómo podía pasar. Después de la explicación que le dimos en esas reuniones, las diferentes reuniones que tuvimos con cada uno de ellos, tengo que decir que hasta ese momento ellos, hasta el momento de esas opiniones, hasta el momento de esas reuniones, no estaban en contra de no apoyar la ley de juego. Querían, pues bueno, va contra la ludopatía, el tema del juego, los bares, esto no es un problema importante, creo que queda bien que sigan adelante con ella. A partir del momento que se tuvieron las reuniones con ellos, tengo que decir que la impresión de ellos cambió bastante. Y lo pudimos notar luego posteriormente en las intervenciones que tuvieron en algún desayuno de estos, que los comentarios ya no eran los mismos. Yo tengo que agradecer mucho la parte política de esos tres partidos, que el comportamiento ha sido realmente exquisito. Lo tengo que decir así de claro, ha sido exquisito. Nos atendieron fenomenalmente bien, nos defendieron a capa y espada, y eso lo podéis ver en las intervenciones que tuvieron en la comisión y en la defensa de que no saliera adelante esta ley de juego luego posteriormente. Y creo que es una parte que hay que seguir tratando y dándole cariño, y mucho cariño, porque esto es algo que vosotros estáis viendo en los medios, que va a ser extrapolable al resto de comunidades, o lo están intentando. Esta ley se ha enviado a todas las consejerías de Hacienda de todas las diferentes comunidades que forman el Estado español, ¿vale? Esta ley, en algunas comunidades, sabéis, como en Rioja, habéis oído las noticias de Aragón, lo han intentado en Madrid, lo han intentado en Andalucía. En ese momento en Canarias, ayer se publicó una noticia también por parte vuestra, la que decía que en Canarias durante 18 meses no van a dar ningún tipo de autorización y que van a empezar a trabajar en la ley de juego. Ostras, estamos en el foco en este momento de la primera llama. No os vayáis a creer el resto de comunidades que esto no os va a llegar. Entonces, creo que es muy apropiado darle muchísimo cariño a esos tres partidos que han estado por la labor de ayudarnos a defender lo que es una parte de nuestro sector y lo que son los bares que tenemos en la Comunidad Valenciana. Creo que esto es extrapolable al resto de comunidades y el mejor hecho es que ellos mismos, a sus compañeros en otras comunidades, puedan trasladarle la información que han conseguido aquí y cómo lo están viendo ahora. En la parte jurídica, aquí tenemos a mi buen amigo Santiago, que es el que os informará o te informará más detenidamente. Bueno, yo reiterarme un poco en lo que os he venido comentando ahora al final, ¿no?, de la intervención. Hay una serie de actuaciones corporativas, como os decía, que entiendo se van a iniciar en breve, en las cuales hay dos patas básicas, una frente a organismos o estamentos europeos y otra frente a organismos y estamentos, digamos, nacionales. Hablábamos de la Comisión Europea, hablábamos del Parlamento Europeo, hablábamos de la CNMC en España, hablamos de la Agencia de Protección de Datos en España, pero además no nos olvidemos de una cosa, es decir, como sabéis también, ya se publicó como para consulta previa un desarrollo reglamentario de esta ley, de la 1/2020, donde ya se establecen algunos parámetros y nos da una idea de por dónde van a ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto se publique y esté en vigor cualquier desarrollo reglamentario, que me temo, lógicamente, como no puede ser de otra manera, que será un desarrollo de estos aspectos que estamos comentando, ese reglamento, que será un decreto de la Comunidad Valenciana, es recurrible ante el TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la propia Comunidad Valenciana, y ahí ya lo que haríamos en ese momento es, aparte de, lógicamente, atacar aquellos aspectos del decreto que puedan ser atacables, perdón, lo que haríamos sería también plantear ante el TSJ la cuestión de inconstitucionalidad. Ahí sería uno de los aspectos o uno de los parámetros donde podríamos encontrar lo que usted decía de la posible parón a esta ley.
Pero claro, eso es mucho, o sea, es decir, esto es un futurible, desconozco en qué momento se van a producir esta publicación, entrada en vigor de estos reglamentos, y tampoco no podría, sería una temeridad por mi parte, afirmar que si se plantea la cuestión de inconstitucionalidad el TSJ la admita. ¿Es posible? Sí. ¿Hay recorrido? Sí, pero no puedo ir más allá. No sé si queda claro ¿Alguna pregunta más o alguna duda? No hay dudas. Hay un montón. A ver, Luis. exportación de la ley. Claro, ¿no? Diálogo. Sí, diálogo, claro. Bueno, vamos a ver, Luigi. Nosotros hemos intentado ponernos de acuerdo y hablar con otras comunidades referentes a estos apartados y hemos tratado de darle cabida a diferentes asociaciones de otras comunidades y hemos dialogado con ellos. Hemos tenido a todo el grupo humano del grupo y a diferentes operadores de la comunidad que han estado hablando con otra serie de gente de otras comunidades, exponiéndoles y planteándoles lo que aquí estaba ocurriendo. Creo que hemos tenido una inquietud bastante grande y llevamos trabajando durante mucho tiempo. Tengo que decir que no hemos recibido el cariño adecuado. O sea, yo creo que en este momento, ¿qué está ocurriendo? Pues creo que está ocurriendo que no se dan cuenta realmente, salvo alguna serie de empresas importantes o no importantes, grandes o no grandes, del problema que realmente viene. Y no quieren ser conscientes. Hay gente que sí se está dando cuenta. Aquí tenemos a personas que han venido de Castilla y León, personas que han venido de La Rioja, de Andalucía y de algunas otras comunidades que están realmente preocupados y que saben lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. O sea, es muy sencillo decir, oye, las máquinas de juego, la ludopatía, se vende muy fácil. Es como prender fuego a la hierba seca. Es muy sencillo. Entonces, claro, el problema no es ese. El problema es la cantidad de personas y de empresas que hay relacionadas con todo el tema de la hostelería. Es brutal. Sin embargo, esa inquietud no hemos sido capaces, posiblemente ha sido un error nuestro, de hacerlo entender a otras empresas. Nosotros en la Comunidad Valenciana tengo que agradecer, bueno, pues, a asociaciones de pequeños empresarios de máquinas de juego como es Asbomar, que han apoyado desde el primer momento, y a empresarios medianos y pequeños de la Comunidad Valenciana que han entendido realmente cuál era el problema y que en un momento determinado sabían perfectamente que podía ocurrir que se quedaran con una mano delante y otra detrás cuando han estado luchando toda su vida por tener una empresa que les es rentable dentro de unas medidas justas, que crean empleo y que están trabajando todos los días sin ningún tipo de problema. Y no entienden cómo es posible que de la noche a la mañana, de una forma encubierta, y lo dejo muy claro, se trate de ilegalizar algo que es perfectamente legal desde hace más de 40 años. Entonces, pues hemos tratado de hablar y de coordinar los esfuerzos con hostelería para intentar hacer ver a la administración y a la sociedad que formamos parte del negocio más importante que hay en este país, que es la hostelería y el turismo. Y nosotros formamos parte de él también. Entonces aquí vamos a luchar, y llevamos luchando desde enero, febrero, en plan duro para continuar adelante con todas las medidas que sean interesantes llevar a cabo. Entre ellas la contratación con el despacho de Santiago Moreno para llevar a cabo todos los recursos pertinentes ante la Comunidad Europea, ante el Tribunal Supremo, ante el Constitucional, como bien ha dicho también el Tribunal de la Competencia, y vamos a seguir luchando. Nos hemos encontrado también con presidentes de asociaciones también de otras comunidades, como Serafín, que lo vais a ver luego posteriormente aquí y va a disertar dentro de una de las ponencias, que también tienen su preocupación en Galicia por todo lo que está ocurriendo y por lo que tiene que venir.
Entonces, considero que tenemos que seguir luchando, y yo sí que prometo, y además lo tengo muy claro, que voy a dedicarle todo mi cariño y todo mi esfuerzo para luchar en lo que yo creo, que no es ni más ni menos que el esfuerzo y el sacrificio, que es lo que yo he hecho exactamente igual que todos vosotros desde el primer día que empezamos nuestra casa. No quiero terminar mi tiempo viendo hundirse mi grupo de empresas. No quiero verlo morir. Quiero verlo que continúa en las siguientes generaciones, porque creo que mi esfuerzo y el sacrificio mío y de todos los que están conmigo está ahí. Y no es justo, no hacemos nada ilegal, no hacemos nada que no sea legal y cumplimos con todos nuestros requisitos, como exactamente todos vosotros, para que de la noche a la mañana, de una forma encubierta y aberrante y con mentiras y con desprecios, se nos haga desaparecer. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir luchando y conmigo hay muchísima gente, pequeña y mediana empresario de la Comunidad Valenciana, que está luchando. Y también hay gente de fuera de esta comunidad que nos ha dado todo su apoyo para continuar adelante. Entonces, vamos a seguir luchando hasta el final. Y todos los demás, por supuesto. Estamos abiertos y a ayudar, si en algún momento determinado existe algún foco en alguna comunidad que quiera aprender con el tema de la ayuda a la hostelería, pues encantadísimos de poder ayudarles con toda la experiencia que nosotros hemos ido cogiendo durante este tiempo. ¿Alguna pregunta más, señores? Sí, vamos a tomar un coffee break y continuamos después. Muchísimas gracias.